Bueno, vamos a continuar con el ejercicio C del primer punto. Dice, suponga que consideramos que las temperaturas de personas sanas son aproximadamente normales con una media de 98,6 grados y desviación estándar de 0,8 grados. Bueno, entonces acá tenemos los dos primeros datos. Nos dicen que con una media de 98,6 grados. Vamos a anotarlo de una vez, 98,6 y desviación estándar de 0,8 grados. 0,8 grados es la desviación estándar. Dice, si al azar se seleccionan 130 personas sanas, entonces estas 130 personas serían nuestra muestra, que es N minúscula, es el tamaño de la muestra. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura promedio para ellas esté a más o menos, que se vea bien, a más o menos 0,1 grados de la media poblacional? Entonces tenemos que tener en cuenta la pregunta que nos hace el enunciado. Dependiendo de la pregunta que el enunciado nos esté haciendo, entonces entendemos qué procedimiento se va a utilizar. Recuerden que en el primer problema nos pedía que fuera inferior, que bueno, lo que nos pedían era que fuera inferior a la media. En el segundo, que fuera superior, que cuál era la probabilidad de que fuera superior. Y en este nos están preguntando cuál es la probabilidad de que esté a más o menos. O sea, que la media, escrito de manera estadística, que la media poblacional, acá nos están preguntando que la media poblacional esté entre estos dos valores, esté a 0,1 a izquierda o a 0,1 a derecha. Entonces, bueno, esta X, acá no tenemos este dato todavía, acá tenemos que hacer un procedimiento adicional porque necesitamos encontrar dos valores de X para poder realizar la estandarización. Entonces tenemos que encontrar X a derecha de la media y a izquierda de la media. Entonces, por ahora vamos a borrar esta X porque no la vamos a necesitar. Listo, entonces ya leímos el enunciado y nos dimos cuenta que no nos dan el tamaño de la población, solamente nos dan el tamaño de la muestra, lo que quiere decir que vamos a utilizar la fórmula para población infinita para hallar el error estándar, que es el primer paso. Entonces vamos a colocar la desviación poblacional, que es 0,8 dividido en raíz de n, o sea, en la muestra, dividido en la raíz de la muestra, que es 130. Entonces, esto nos da un valor. Yo ya tengo acá el resultado para agilizar el procedimiento. Ya ustedes saben que van a la calculadora Desmos, si desean, o si no en Excel, una hoja de cálculo, como prefieran, y hacen la operación. Entonces, yo ya había hecho la operación y 0,8 dividido en raíz de 130 me da un valor de 0,0701. Solo tomo 4 decimales. Vale de pronto hacer la aclaración acá en un texto que ustedes escriban el error estándar con aproximación de 4 decimales. Yo no los redondeo, pues normalmente lo que uno debe hacer cuando toma poquitos decimales es redondear. Por ejemplo, si por ejemplo acá yo quiero dejar solo 2 decimales, debo tomar en cuenta que si acá tengo un 5 o un 6, pues sería, se aproxima a la siguiente décima, por decirlo así. Yo solamente tomo los primeros 4 o cuando voy a la tabla los primeros 2, porque ese era el procedimiento que hacía el profesor cuando nos explicaba. Entonces, pues, para realizar la misma operación que él hacía, por eso yo no los redondeo. Entonces, simplemente los tomo así, para hacer esa aclaración. Listo. Ya hallamos el error estándar. Ahora vamos a hacer el otro paso antes de estandarizar, que es encontrar los valores a izquierda y a derecha de la media poblacional. Entonces, para hacer eso tenemos que restarle a la media poblacional, que es 98,6, le vamos a restar 0,1 para el valor a izquierda, o sea, para hallar X a izquierda, y le vamos a sumar 0,1 para hallar X a derecha de la media. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Nos dice que es la media 98,6, para izquierda le restamos entonces menos 0,1, eso es para hallar la X para poder estandarizar, realizar el proceso de estandarización para buscar los valores en la tabla de áreas. Entonces 98,6 menos 0,1 me da un valor de 98,5. Ahora 98,6 más, en este caso, para hallar el valor a derecha, lo que vamos a hacer es sumarle 0,1, porque nos dice que necesitamos encontrar la probabilidad que la media esté entre dos valores, o sea, necesitamos encontrar la probabilidad de un área específica, o sea, entre dos valores como en el centro de la curva.
Entonces 98,6 más 0,1 me da 98,7. Esta sería nuestra X a izquierda y esta nuestra X a derecha. Entonces vamos a trasladar estos datos para acá para poder estandarizar. Entonces X a izquierda sería esta, 98,5. Acá tenemos que hacer dos veces la estandarización porque necesitamos encontrar dos valores. Por eso hallamos dos valores de X. Y nos traemos X a derecha, que es 98,7. También nos vamos a traer la media poblacional, que es 98,6. Y también necesitamos el error estándar para poder aplicar la estandarización. Este es el error estándar, es 0,0701. 0,0701. Listo. Tenemos los datos que necesitamos para estandarizar. Entonces esta es la fórmula de estandarización, ya ustedes lo saben. Vamos a aplicarla, entonces vamos a reemplazar los datos. Tenemos que hacer dos veces la operación. Aquí lo vamos a hacer, dice Z a izquierda, entonces vamos a hacer con X a izquierda. El valor que vamos a aplicar acá será X a izquierda. Entonces 98,5, que fue lo que nos dio X a izquierda porque estamos hallando, vamos a estandarizar Z a izquierda, menos la media poblacional que es 98,6. Esto sobre el error estándar. Voy a borrar solo esto. Sobre el error estándar que es 0,0701. 0701. Bueno, yo acá ya tengo el resultado. Esto me da un resultado negativo de menos 1,4265. Coloco ahí 4 decimales, pero recuerden que para buscar en la tabla de áreas solamente tomamos 2 decimales. No los voy a redondear, solamente voy a tomar los 2 decimales siguientes. En este caso, pues, alguien diría, pues, se redondea a 1,43, porque el siguiente decimal es mayor a 5. Pero el profesor solo tomaba los 2 primeros decimales, por eso estoy haciendo la operación de esa forma. No estoy redondeando, solo me tomo los 2 decimales así. Listo, vamos a hallar ahora Z a derecha. Vamos a reemplazar los valores ahora con X a derecha, que es 98,7. 98,7 menos, nos dice la fórmula, es la misma fórmula, menos la media poblacional, que es 98,6. Todo esto sobre el error estándar que hallamos en el paso anterior. Y el error estándar es 0,0701. 0,0701. De nuevo hacemos la operación, entonces eso me da el mismo valor de arriba pero positivo, 1,4265. Listo, tenemos estos dos valores, menos 1,4265 y 1,4265. Tenemos que buscar estos dos valores en la tabla de áreas bajo la curva y luego los vamos a restar. Al valor que me dio de Z derecha, la probabilidad que encontremos, de Z derecha le vamos a restar la probabilidad que encontremos en la tabla de Z izquierda. Entonces, para expresarlo de forma estadística, se dice de la siguiente manera. Como ya tenemos estandarizado, entonces se dice la probabilidad de, se expresa así, de que Z, de que Z sea menor, la probabilidad de que Z sea menor a 1,4265, probabilidad de que Z sea menor a 1,4265, entonces le vamos a restar, bueno, cerremos acá el paréntesis, y le vamos a restar la probabilidad de que Z entonces le vamos a restar la probabilidad de que Z sea menor a menos 1,4265. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta probabilidad, la probabilidad positiva, digamos, la probabilidad que vamos a encontrar de 1,4265 es toda esta parte de la curva. De acá estaría ubicado ya el valor 1,4265. Vamos a ubicarlo, entonces acá ubicaríamos menos 1,4265
1,42, que son los valores ya estandarizados. Entonces, menos 1,42. Movemos esto hacia abajo un poquito para que nos deje ver. Acá está menos 1,42. Acá, bueno, estaría ubicado el 0, que es en el centro de la curva. Y en esta otra línea estaría el 1,42 positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la probabilidad de que Z sea menor que 1,42. O sea, toda esta probabilidad, toda esta parte. Luego buscamos la probabilidad de que Z sea menor a menos 1,42, a esta partecita. Y luego vamos a restar esas dos probabilidades. A la probabilidad de que Z sea menor, que Z ocupe toda esta parte, le restamos la probabilidad de que Z ocupa esta partecita para que nos quede el resultado de la probabilidad de esta área. Es decir, que vamos a hallar la probabilidad, vamos a sombrear un poquito el área, vamos a hallar la probabilidad que nos están pidiendo. Es esta, que se ubica acá en esta parte. Espera que no señale la... Vamos a coger esta, a ver si nos subraya acá. Bueno, vamos a insertar esta forma para, quiero sombrearles esa parte. Entonces vamos a sombrear con esto. Creo que esta es, bueno, acá. Esta partecita de acá es lo que nosotros necesitamos encontrar. Toda esta, la probabilidad de que Z se encuentre en esta área, de que la media, esta es la media poblacional, acá está la media poblacional, entonces nos están pidiendo la probabilidad de que esté a más o menos, o sea, entre, ya estandarizados los valores entre menos 1,42 y 1,42, o sea, todo esta parte de la curva. Entonces eso es lo que vamos a buscar en la tabla de áreas. Bueno, yo ya adelanté ese paso, ustedes ya conocen cómo buscar en la tabla de áreas bajo la curva. Entonces eso me da, en el lado positivo de 1,42 me da un valor de 0,9222. Ese fue el valor que encontré. Dijimos que tenemos que restarle eso a la probabilidad negativa, que lo buscamos en la parte de los negativos de la tabla de áreas. Y eso encontré 0,0778. Eso me da como resultado 0,8444. Ustedes van verificando esas operaciones, hacen las operaciones y verifican que los resultados sean eso. Entonces, al realizar esta resta me queda esa probabilidad. Vamos a colocarla, que esa es la probabilidad que se ubica acá en esta parte. Entonces se nos ubicaría acá. Si la coloco ahí, pues no se va a ver. Venga, me llevo el cuadrito de nuevo. Espere que ahora no se me deja llevar. Bueno, entonces no nos compliquemos. Ahora esto lo vamos a multiplicar por 100. Esto lo multiplicamos por 100 para hallar la probabilidad en porcentaje. Entonces, en porcentaje, esto sería igual a 84,44%. 84,44%. Esta es la respuesta. Entonces, la probabilidad que la temperatura promedio para la muestra de 130 personas esté a más o menos 0,1 grados de la media poblacional es de 84,44%. Esa es la respuesta. Entonces ustedes acá en este cuadrito, no se me dejó ubicar después de que lo coloqué. Ustedes pueden sombrear esta parte de la curva para que indiquen que esta es la parte de la probabilidad que ustedes están hallando. Entonces escriben este valor acá y lo señalan con una flecha, o pues si se les deja acomodar ahí, lo colocan ahí para que hagan bien la gráfica y la representación de la operación que se hizo. Recuerden que en la actividad dice que hay que explicar los procedimientos que se realizaron. Entonces pues es mejor ir colocando qué procedimiento se hizo, colocar que estos valores fueron encontrados en la tabla de áreas bajo la curva normal, y pues a la manera que ustedes entiendan, explican en un texto el procedimiento que se va realizando. Este es el procedimiento ya para el tercer ejercicio. Con esto ya se terminan los 3 puntos que hacen referencia a la probabilidad de la media muestral. Ya los siguientes puntos son la proporción de la media. Entonces, probabilidad empleando la proporción de la media. Ya en un próximo video pues estaré explicando esos puntos.